Dos conductores que tienen el mismo número de cargas iguales que de opuestas se le conoce como un capacitor, el cual es un dispositivo que nos permite almacenar cargas eléctricas. De aquí surge la capacitancia, la cual es una medida de la capacidad que tiene el capacitor para almacenar las cargas. Los capacitores se usan en una gran variedad de circuitos eléctricos, como por ejemplo en la sintonización de frecuencias de radio, en los sistemas de encendido de los autos o simplemente como dispositivos de almacenamiento de energía. Los principales objetivos de esta presentación son definir qué es la capacitancia, analizar el funcionamiento de un capacitor y conocer los tipos y cada una de las características de un material dieléctrico. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Orlando Guzmán Montero y yo le voy a hablar sobre lo que es la capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchas formas y tamaños. Consisten en dos placas de material conductor entre un aislador de cerámica, de película o otro tipo de materiales. La capacitancia se expresa como la relación de carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial entre ellos. El valor de la, el valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios y esto es en honor al físico Michael Faraday. En los circuitos eléctricos, los capacitores se usan con frecuencia para bloquear el paso de la corriente continua, a la vez permitiendo el flujo de la corriente alterna. Existen diferentes tipos de capacitores. Tenemos capacitores de cerámica, capacitores de poliéster, capacitores de tantalio, capacitores electrolíticos, capacitores de cerámica, capacitores de polipropileno, entre otros. Toca explicar qué son los dieléctricos. Un dieléctrico es un tipo de aislante que está conformado por un material que cuenta con una baja conductividad eléctrica. Los dieléctricos almacenan carga, por lo tanto, se polarizan cuando hay presencia de un campo eléctrico. El término dieléctrico fue concebido por William Wiggle, del griego dia, que significa a través de. Las diferencias de un dieléctrico y un aislante es que los dieléctricos son materiales que almacenan energía eléctrica en una forma de un campo eléctrico. Sus moléculas están unidas débilmente y cuentan con una constante dieléctrica alta, mientras que por el lado de los aislantes bloquean el flujo de la corriente eléctrica, no pueden ser polarizados y las moléculas de estos materiales están fuertemente unidas. Dentro de los dieléctricos hay distintos tipos, los cuales son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Los dieléctricos sólidos son los dieléctricos más de un uso general en la ingeniería eléctrica, y muchos son aislantes muy buenos como las cintas para los embobinados. En los líquidos, las propiedades de estos mismos, como el peso específico, su conductividad térmica y su viscosidad, dependen más de la naturaleza química del componente. Generalmente reducen su valor. En los gaseosos, por la naturaleza misma del aire, el nitrógeno y el hexafluoruro, son dieléctricos muy usados, pero el aire y el nitrógeno son más usados en generadores. En un dieléctrico, todas las cargas del material son cargas ligadas. Las cargas ligadas son las responsables de la interacción del material con el campo eléctrico en el dieléctrico. También existe la permitividad relativa o la constante dieléctrica, que mide la cantidad del flujo electrostático que puede concentrar un material. Es esencial conocer la constante dieléctrica de un material cuando se decide usarlo en un condensador. La permitividad relativa tiene varios valores para los distintos tipos de materiales dieléctricos, los cuales son medidos ya en un condensador, y la unidad medida de esto es el faradio, los cuales hay sus submúltiplos como el milifaradio, el microfaradio y el nanofaradio y el picofaradio. Un capacitor o condensador es un dispositivo pasivo utilizado en eléctrica y en electrónica, el cual es capaz de almacenar energía mediante la creación de un campo magnético. Este está formado por dos superficies conductoras, que suelen ser placas o láminas, las cuales en situación de afluencia total
es decir, que las líneas de campo eléctrico de una van a parar hacia la otra. Están separadas por un material dieléctrico o por vacío. Cuando estas superficies son sometidas a una diferencia de potencial, es decir, un voltaje, estas adquieren cierta carga, una positiva o negativa, haciendo nula la variación de carga total. La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esa placa y la otra, siendo la capacidad o la capacitancia la constante de proporcionalidad en un faradio. Al ser sometida en una diferencia de potencial de 1 volt, estas adquieren la carga de 1 coulomb. La fórmula para calcular la capacitancia está dado por la siguiente fórmula, donde Q es la carga, C es la capacitancia y B es la diferencia de potencial. Cuando la diferencia de potencial aumenta, el capacitor empieza a almacenar carga debido a la creación de un campo magnético dentro de este. Y cuando la diferencia de potencial disminuye, la carga es liberada hacia el circuito. La energía almacenada viene dada por la siguiente fórmula, donde Q1 es la carga inicial, Q2 es la carga final, B1 es la diferencia de potencial inicial y B2 es la carga de la diferencia de potencial 2. Carga y descarga. Al conectar un condensador en serie con una resistencia a una fuente de tensión eléctrica o comúnmente llamada fuente de alimentación, la corriente empieza a circular por ambos. El condensador va acumulando carga entre sus placas. Cuando el condensador se encuentra totalmente cargado, deja de circular corriente por el circuito. Si se quita la fuente y se coloca el condensador y la resistencia en paralelo, las cargas empiezan a fluir de una de las placas del condensador a la otra a través de la resistencia hasta que la carga o energía almacenada en el condensador es nula. Algunas de las fórmulas utilizadas en el tema de capacitancia o almacenamiento son las siguientes. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Eduardo García Romero y yo hablaré sobre los problemas dieléctricos, sobre problemas de condensadores y de campo eléctrico, usando la constante universal de 8.85 por 10 a la menos 12. Como primer problema vamos a tener que calcular la capacidad de un capacitor formado por dos placas paralelas de 950 centímetros cuadrados de superficie con un dieléctrico de mica de 1 milímetro de espesor. Cabe recalcar que la constante dieléctrica de las micas es igual a 5.4. Nuestra solución usando la constante universal es 8.85 por 10 a la menos 12 c cuadrada sobre nm cuadrada por 0.0950 metros cuadrados sobre 0.001 metros multiplicado por la constante de la mica 5.4, lo que nos va a dar como resultado 4.50. Yo voy a explicar cómo se resuelven los problemas de capacitores y condensadores. Bueno, el problema número 1. Las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Tenemos que calcular su capacitancia, tomando en cuenta que cada placa rectangular mide 12 centímetros por 15 centímetros. A simple vista podemos observar que los datos están puestos en el enunciado. Tenemos que partir por la separación de 2 milímetros, así como el medio aislante, que es el aire, también las medidas de las placas. Para ello lo principal va a ser recopilar nuestros datos, que es distancia de separación de 2 milímetros, área de 15 centímetros por 12 centímetros y la permitividad relativa del aire, que es 1. También tenemos que tomar en cuenta la permitividad en el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Primero tenemos que saber cómo calcular la permitividad eléctrica. Y esto se hace mediante su fórmula, que es permitividad eléctrica va a ser igual a permitividad en el vacío por permitividad relativa. Sustituyendo va a ser 1 de la permitividad del aire por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Esto nos va a dar el mismo resultado, que es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, ya que está multiplicando por una unidad. Al momento de calcular el área de la placa,
para que no hayan inconsistencias en las unidades, tenemos que pasar los centímetros de las medidas de las placas rectangulares a metros. Entonces 12 centímetros va a ser igual a 0.12 metros y 15 centímetros va a ser igual a 0.15 metros. Ahora calculando el área de las placas, 0.12 metros por 0.15 nos va a dar 0.018 metros cuadrados. Los metros cuadrados es que al multiplicar metro por metro nos va a dar metro cuadrado. Esta es la unidad del área. La distancia también la tenemos que pasar obviamente a metros para que no tengamos problemas con las unidades. 1 metro equivale a 1000 milímetros. Entonces el 1 sobre 1000 lo vamos a multiplicar por 2 milímetros. Esto hará que quede 2 milímetros metro sobre 1000 milímetros. Milímetros con milímetros se van a eliminar y solamente nos va a quedar la cantidad de 0.002 metros. Vamos a calcular ahora sí la capacitancia del capacitor. ¿Y esto cómo? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de capacitancia sobre placas. Esta es con capacitancia va a ser igual a relatividad eléctrica, permitividad eléctrica por área sobre distancia. Sustituyendo ya en la fórmula todos los datos, va a quedar de que la capacitancia va a ser igual a 8.85 por 10 a la menos 12 farados sobre metro por 0.018 metros cuadrados, que es el área, sobre 0.02 metros, que es la distancia de separación, y esto nos va a dar la cantidad de 79.65 por 10 a la menos 12 faradios. Al ser una base de 10 elevado a la menos 12, también lo podemos llamar como pico, es decir, que en vez de 79.65 por 10 a la menos 12, lo pasamos a 79.65 picofaradios.